Muy buenas noches. Quiero dar una enseñanza referentemente a si la salvación se puede llegar a perder o no se pierde jamás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque he visto que hoy en día, por así decirlo, en el mundo, se ha levantado una cantidad de teólogos, ¿verdad? De una horda de teólogos sin el Espíritu Santo, enseñando montones de cosas que no corresponde a la verdad de Dios. Y todos esos teólogos que no tienen al Espíritu son anticristos. Lo que dice la palabra, que llegará el tiempo de la apostasía y aparecerán todos estos hijos de perdición y se levantarán contra todo lo verdadero de Dios. Y esto es así. Ahora, con respecto a la salvación, la palabra de Dios nos enseña que la salvación sí se puede llegar a perder. Primero hay que entender qué es la salvación. El Señor Jesucristo dijo que la salvación es por gracia, es un regalo, y ese regalo es la fe. Por tanto, dice la palabra de Dios, que todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, o cree que Jesucristo es el profeta que se le prometió a Moisés que iba a salir, y Dios dijo lo siguiente: yo le levantaré profeta, y todo aquel que no obedezca a tal profeta, yo lo echaré fuera del reino de Dios. Por tanto, el Señor, por eso, cuando apareció el Señor Jesucristo, se bautizó, vino una voz del cielo y dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti yo me complazco. Lo dijo claramente. Pero luego, después, cuando se juntó Jesucristo en la transfiguración, se juntó con Elías y con Moisés, vino una nube blanca, los cubrió a ellos, y vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué significa eso? A él obedézcanle. Eso significa lo mismo que había dicho a Moisés, que le levantaré profetas, y todo aquel que no obedezca a tal profeta será desarraigado del pueblo de Dios. Así también lo dice el libro de Hechos. Dice: todo aquel que no obedezca a tal profeta, toda alma que no obedezca a tal profeta, será desarraigada del pueblo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice, o nos enseña de alguna forma el Señor Jesucristo, que la salvación de alguna forma es por obediencia. Hay que recordar que lo primero es que Jesucristo se sacrificó para comprarnos. ¿De qué forma? Él, a través de su sangre, nos limpia de todo pecado, porque el pecado a nosotros nos obliga a ir al infierno y al lago de fuego. Por tanto, ¿de dónde nos vino a salvar Jesucristo? Nos vino a salvar que nosotros no fuéramos a parar ni al infierno ni al lago de fuego. ¿Cuál de las dos cosas son más peligrosas? Más peligroso es el lago de fuego. ¿Por qué? Porque por el infierno muchos también van a pasar por el infierno. La teología católica habla de un purgatorio, pero como hay muchos que no quieren estudiar o no estudian eso, el purgatorio es el mismo infierno. Y muchos van a pasar por el infierno para pagar sus delitos. ¿Para qué es la sangre de Cristo? Para limpiarnos de todos nuestros pecados. Pero si le obedecemos, si nosotros no le obedecemos, ¿seremos salvos acaso? No, pues la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 2 versículo 24-26, dice que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe, si no tiene acciones, si no tiene buenas acciones, es una fe muerta. ¿Se comprende? La fe sin obediencia, para que usted lo entienda, es una fe muerta. Por eso usted ve hoy en día que hay millones de cristianos, no miles, millones de cristianos hoy en día en el mundo, que todos dicen ser cristianos, pero le obedecen a Jesús. Por eso el Señor dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor? Si no me obedecen. Entonces, los que no entienden y no comprenden las personas, que esto no es solamente creer con la mente, no es solamente creer con la mente y el corazón, hay que obedecer a Jesucristo. Porque todo aquel que cree solamente con la mente y el corazón y sigue viviendo como un pagano, ¿usted piensa que va a llegar al reino de los cielos? No, amigo. Esa salvación que se le dio a esa persona descuidó todo lo que es el ámbito espiritual de obediencia a Jesucristo. Por tanto, toda aquella alma que no obedezca a tal profeta llamado Jesucristo será desarraigada del reino de los cielos. Por eso dice la palabra de Dios que muchos llegarán a tocar la puerta: Señor, ábrenos, Señor, por favor, ábrenos, Señor, ábrenos, por favor, Señor, ábrenos. Ahora, ¿cuál puerta piensa usted que van a llegar a tocar? Yo le he preguntado esto a personas teólogos, personas que han estudiado años en las universidades, que son peritos, que son verdaderamente escribas, ¿verdad? Aquellos escribas en el tiempo de Jesucristo, que eran maestros de la ley, hoy en día pasa lo mismo. Entonces todos estos van a llegar a tocándole la puerta. ¿Qué puerta? La puerta de la justicia. El Señor, recuerda, dijo: yo no vengo a buscar a justos, sino que vengo a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y no solamente al arrepentimiento, sino a la conversión. Por eso dice: arrepentíos y convertíos. ¿Qué significa la palabra convertíos? La palabra convertíos significa transfórmense. En otras palabras, más claras, dice: dejen de hacer lo malo y comiencen a hacer lo bueno. En otras palabras, dejen de hacer lo que están haciendo mal y comiencen a hacer justicia. Comiencen a ayudar, comiencen a hacer buenas obras. Den de comer al hambriento, denle al sediento, visiten a los encarcelados, vayan a ver a los enfermos, visiten a las viudas,
y a los huérfanos en sus tribulaciones. Pongan en libertad a aquellos que están en oscuridad, en prisiones. Así como el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto Él me ha ungido y me ha enviado a salvar, a romper toda cadena de opresión, ¿verdad? Y bueno, todas esas cosas son buenas obras, son buenas acciones. En otras palabras, son buenas acciones. Y eso a ti te transforma en alguien justo. Antes eras injusto, ahora tú te transformas y comienzas a ser justo. ¿Se comprende? Por eso el Señor habló y dijo, yo no vengo a llamar a los que están sanos. ¿Quiénes son los sanos? Son los justos. Sino que yo vengo a llamar a los pecadores para que ellos dejen de ser pecadores y se transformen en justos también. Esa es la idea. Por eso el Señor dice que nosotros ocupemos nuestro cuerpo en hacer justicia. Eso nos enseña la palabra de Dios. Por tanto, esto es por obediencia. Que no se lo olvide jamás. Nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, nos bautizamos para el perdón de pecados, comimos su cuerpo, bebemos su sangre para que se nos resucite en el día posterior y estemos de la mano juntamente con Él. Pero antes de eso el Señor dice, obediencia quiero. ¿Por qué me llama Señor, Señor y no hace lo que yo quiero? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es esa voluntad tan hermosa? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo se resume el Evangelio? El Evangelio se resume guardando los santos mandamientos de Dios y haciendo justicia, que eso es ayudar a los demás. ¿Dónde lo dice eso? Dice, quiero aclarar también esto, dice que nosotros somos parte de la Israel, somos hijos de Israel. ¿Cómo pasamos a ser hijos de Israel? Dice que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice, todos los hijos de la mujer, ¿verdad? Que parió a Jesucristo. Estamos hablando de Israel. Israel fue representado a través de una mujer llamada María, nuestra, ¿verdad? Entonces nos indica que los hijos de la mujer, hablando de Israel, los hijos de Israel somos los que guardamos los mandamientos de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que el Señor nos ha enseñado. Eso es guardar los mandamientos de Dios y hacer justicia. Cuando uno resume, lo que nos habla en el Sermón del Monte es eso, es guardar los mandamientos de Dios y hacer justicia. Luego la palabra de Dios nos enseña en el libro de segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4 al 11, dice, esta es la doctrina del Señor Jesucristo, esta es la verdad. ¿Cuál? Andar conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento antiguo que siempre hemos tenido. Entonces eso va tomado de la mano en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y no solamente eso, la palabra de Dios dice que cuando nosotros ayudamos a las personas, nosotros nos vestimos de lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Dónde lo dice eso? En Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, 8 y 9. Dice, han llegado las bodas del Cordero y a la esposa, o mejor dicho, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Y qué cosa es el lino fino, blanco y resplandeciente? Lo dice la misma palabra ahí mismo. Dice, son las acciones justas de los santos. Son nuestras buenas acciones, son nuestras buenas obras. Por eso nosotros somos un pueblo creado en Cristo Jesús para realizar las buenas obras, que estaban preparadas de antemano por el mismo Dios para que nosotros anduviéramos en ella. ¿Qué significa eso? Que el pueblo de Dios lo que tiene que hacer son buenas obras. A nadie le pidió que anduvieran haciendo milagros. Jesús jamás le pidió a la gente que anduviera haciendo milagros, que anduviera haciendo evangelismo de un extremo de la tierra hasta el otro. El Señor dijo, a quien yo envíe, ese es el que es un verdadero Cristo, a quien yo envíe. Pero si Dios jamás los ha enviado, jamás Dios lo ha preparado, el Espíritu Santo jamás lo ha enviado, son todos unos falsos Cristos. Por eso ese tema es tan delicado. Las personas que tienen que ir a hacer alguna labor, tienen que hacerla porque el Dios de gloria es quien se los pidió que lo hicieran. Si no, pasan a ser automáticamente falsos Cristos. Y de falso Cristo estamos llenos hoy en día. Entonces, ¿para qué está el pueblo de Dios? ¿Para qué existe la iglesia? La iglesia existe para que hagas buenas obras, para que guardes primero los mandamientos de Dios, para permanecer en Jesucristo, porque así lo dice la palabra. El que guarda los mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en uno. Así también la palabra de Dios dice que cuando nosotros comemos su sangre, bebemos su sangre y comemos su cuerpo, Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Por tanto, hay que obedecerle a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús advirtió, no sigan a los falsos Cristos. Y hoy en día hay una cantidad de cristianos que siguieron y siguen a los falsos Cristos. Todos ellos se van a perder por seguir a los falsos Cristos. Por eso el Señor dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y perseverar en qué? Perseverar en la doctrina de Cristo. ¿Y cuál es la doctrina de Cristo? Guardar los mandamientos del amor y ayudar a los demás. Ayudar significa salvar, o mejor dicho, salvar significa ayudar, socorrer y auxiliar y también sanar. Entonces, para tener claridad de eso, hay que tener también la claridad de que la salvación sí se puede perder cuando la persona desobedece y vive en desobediencia a Cristo. Amén. Todo aquel que sí permanece en Cristo sería aferrar a guardar los santos mandamientos que Jesús nos enseñó y obedecer en todo lo que el Señor nos dice. Y ahí perseveramos en Cristo Jesús para que la salvación no se pierda. Amén. Muchas bendiciones, que Dios los bendiga, espero esto les sirva y muy buenas noches, bendiciones. Chau, chau.